Vamos entonces al teorema sobre las circunferencias secantes. Entonces, como habíamos dicho, tenemos dos circunferencias y van a ser secantes, o sea que la intersección son dos puntos, si solamente si el radio de la primera, el radio de la segunda y la distancia entre los centros forman un triángulo. O lo que sería lo mismo es que cumplen con la propiedad de triangularidad, o sea, son tres números. Esto lo podemos tomar, yo recién dije que es lo mismo segmento que longitud del segmento, no es que sea lo mismo. Lo que digo es que si uno toma tres segmentos, se puede enunciar y el resultado funciona perfectamente. O si toma los números, el radio como el número, acá estamos tomando el número, esta es la distancia entre los centros, que tiene la propiedad de triangularidad, o sea, son tres números tales que cada uno de ellos es menor estricto que la suma de los otros dos. Es importante el estricto porque si no, si permitimos que R1 más R2 sea igual a esta distancia, nos puede dar circunferencias tangentes, ¿no? Así que ojo que es igualdad estricta acá. Bueno, y la demostración, como habíamos dicho, la ida es muy cortita, porque si C1 y C2 son secantes, entonces tenemos un punto, bueno, no podría hacer el dibujo, pero de dos circunferencias secantes, pero como para no depender tanto del dibujo, uno tiene una situación de este tipo, donde tomemos P en C1 intersección C2. Y entonces, por el teorema anterior, por la proposición anterior, P no está en la recta O1 o 2, ¿verdad? Y esto implica que los puntos O1, O2, P, que esto es un triángulo, ¿cierto? 1, 2, 2 son vértices de un triángulo. Y al ser vértice de un triángulo, esta distancia es R1, esta es R2 y esta es la O1 o 2, ¿verdad? Entonces, bueno, se cumple que estos forman un triángulo. Por lo tanto, R1, R2 y O1 o 2 forman un triángulo. Bueno, ahí termina esta parte de la demostración. Y ahora vamos a la parte larga e importante que requiere atención de ustedes porque primero es como que se hace, es un truco en matemática muy común, que se hace como una suposición. Gracias a esa suposición se encuentran los valores que son los que van a ser útiles y después realmente empieza la demostración con esos valores. Entonces vamos primero, esto es como la idea, pero que es la idea y es la idea que sirve. Entonces uno se imagina, recordemos que lo que tenemos, es importante revisar la hipótesis. No sabemos que sean secantes C1 y C2, ni siquiera sabemos que tengan un punto en común. Lo único que sabemos es que el radio de la primera, el radio de la segunda y la distancia de los centros tiene la propiedad esta de triangularidad. Entonces hay que ver dónde se cortan, no tenemos nada sobre corte. Entonces uno hace, esta idea es suponer que hay un punto P que pertenece a las dos. Supongamos que P está en C1 intersección C2. Entonces
habiendo supuesto esto, en realidad uno baja de forma perpendicular sobre esta recta y nos imaginamos una situación así. Entonces este sería R1, este sería R2, a esto le vamos a llamar H, a la longitud de esta altura, y le vamos a llamar D a este este puntito se va a llamar N, y a esto le vamos a llamar D, a esta longitud. Le vamos a marcar con... no, perdón, le vamos a llamar X a esta. Esta va a ser X. D, que va a aparecer, va a ser esta, es la distancia entre los centros, o sea que es esta. Bueno, hay un dibujo que también funciona igual, que bueno, lo hago acá, no hagamos el lápiz, pero sería, estoy aprovechando esto, pero sería el caso en que O1 esté acá, O2 está acá, y el punto P está por acá. Entonces este sería R1, se alcanza a ver ahí, R2, este que baja acá es H, este sería N, y acá el X sería de 1 a N, es todo esto X. Esto es X. Y acá el D, en este caso D era todo esto, la longitud de este, y en este caso D es esta nomás. ¿Está bien? Bueno, son los dos dibujos posibles. Hay un tercer dibujo que es el punto P sobre la recta. No importa. Bueno, entonces hagamos las cuentas. Recordemos que esto es la idea, esto es una suposición. Si hubiera un punto P en la intersección, entonces, ¿cómo lo vamos a pescar a ese P? Ya vamos a ver cómo lo vamos a pescar. Entonces yo quiero saber cuánto vale este X y hacemos Pitágoras. Por Pitágoras, lo hacemos dos veces. Tenemos acá X al cuadrado más H al cuadrado es igual a R1 al cuadrado. Fíjense, X al cuadrado más H al cuadrado es R1 al cuadrado. En este también. Sí, acá X cuadrado más H cuadrado igual a R1 cuadrado. Alcanza a verse. Y el otro triángulo es este, y acá este vale D menos X al cuadrado, ¿no es cierto? Este pedacito, este era D, esto era X, entonces esto es D menos X cuadrado más H cuadrado igual a R2 cuadrado. Fíjense que también acá pasa lo mismo, porque es este pedacito, en realidad es X menos D, pero como va elevado al cuadrado también es lo mismo que D menos X. O sea, es este cateto al cuadrado, la longitud, que sería X menos D cuadrado más H cuadrado igual a R2 cuadrado. O sea, para los dos dibujos valen estas dos ecuaciones, ¿verdad? De estas dos, restando miembro a miembro, ¿qué sale? Fíjense que hacemos esto menos esto y esto menos. Se nos van las h cuadrado, entonces queda x cuadrado menos d menos x al cuadrado. Hemos restado primer miembro menos primer miembro igual a segundo miembro menos segundo miembro. R1 cuadrado menos R2 cuadrado. Si desarrollamos esto, nos queda x cuadrado menos, y acá desarrollamos este binomio cuadrado, d cuadrado más x cuadrado menos 2dx, igual a lo que teníamos antes, ¿no? Y acá se nos van las x cuadrado. Bueno, esta es una pequeña cuenta, menos d cuadrado más 2dx, r1 cuadrado menos r2 cuadrado.
queda 2 de x, pasamos esto para allá, r1 cuadrado menos r2 cuadrado más d cuadrado, y queda x igual a r1 cuadrado menos r2 cuadrado más d cuadrado sobre 2d. Bueno, una pequeña suposición que no dije de entrada es: tenemos dos circunferencias. Entonces, alguna de las dos tiene el radio mayor o igual que la otra. O sea, la que tenga el radio mayor o igual que la otra la llamamos C1. Entonces, vamos a suponer de entrada, suponemos R1 mayor o igual que R2. Y esto es sin pérdida de generalidad, ¿no es cierto? Sin pérdida de generalidad. Como decía, son dos circunferencias. Alguna de las dos, puede ser que tenga el mismo radio, puede ser que una tenga radio mayor que la otra. Llamamos a la que tiene mayor radio C1. Entonces, esto vale. R1 es mayor o igual que R2. Entonces, habiendo hecho eso de entrada, este número X que tenemos acá es estrictamente positivo. ¿Por qué? Porque esta diferencia R1 cuadrado menos R2 cuadrado es mayor o igual que 0 y D era estrictamente positivo. Porque por hipótesis, D está en la hipótesis, es uno de los lados del triángulo. Entonces este número es estrictamente positivo. Esto es lo importante. Y entonces, ahora es cuando empieza la demostración. Ahora empezamos en serio. Bueno, ¿esta idea para qué era? Ahora les cuento la idea. La idea es encontrar cuánto tenía que valer x para marcar un punto acá, y después desde acá vamos a subir, y vamos a subir justo la cantidad para armar un puntito acá que pertenezca a las dos circunferencias. Entonces ahora, esto fue todo para ver cuánto queremos que valiera ese x. Y entonces, ahora que empezamos, nos dice sea x igual por definición, o sea, se pueden olvidar de todo lo que hicimos y empezar de nuevo, igual a esto. Sea x igual a esto. Notemos que x es mayor que 0. Entonces ahora decimos sea n un punto en la semirrecta o 1 o 2, o el punto, que hay uno solo, tal que O1n es igual a x. Acá ya vamos a volver al dibujo. Estamos tomando n con esta propiedad. Y ahora consideremos la recta perpendicular a O1, O2 que pasa por n, y tomemos allí un punto P tal que, y ahora que queremos que NP, acuérdense que queríamos el P tal que el NP cumpliera con el X y el R1, ¿no es cierto? Entonces NP tiene que ser R1 al cuadrado menos X cuadrado raíz cuadrada. Bueno, acá este n, yo dije rápidamente, tomemos n que cumple con esto, y esto les recuerdo que es por axioma 5, 2', 5, 2, y acá estamos diciendo, consideremos la recta perpendicular a 1 o 2 que pasa por n, y tomemos allí un punto P con esta propiedad,
Bueno, acá es clave, acá hace falta, para que ese punto hace falta que esto sea positivo, que la raíz cuadrada de R1 cuadrado menos X cuadrado sea positivo. Y esto es algo que vamos a probar al final. Pongamos un asterisco, al final lo probamos. Para esto es realmente donde se va a usar fuertemente lo de la triangularidad, la hipótesis de triangularidad. Para lo otro no. Entonces ahora repito el dibujo. Tenemos O1, tenemos 2, trazamos la recta y nos fabricamos un número X. Fabricamos X de cierta manera. Marcamos ahí esa distancia X, esa longitud X, la marcamos de alguna manera y trazamos un puntito N ahí, de manera que esta longitud fuera X. Después trazamos la perpendicular y acá marcamos un punto P con esta propiedad, que esta longitud, que esta sea esto que sea R1 cuadrado menos X cuadrado raíz cuadrada. Eso es lo que hemos hecho. Y bueno, y ahora la afirmación es, afirmamos que P pertenece a C1 intersección C2. Esta sería la clave. Y esto va a salir, perdón que no se veía nada. Entonces acá lo muestro bien. Sí, ¿cómo estamos? Ahí. Afirmamos que P está acá. Y esto ahora va a salir rápido. Sí. Va a salir rápido. Tenemos que ver que están los dos, ¿no es cierto? O sea, basta ver, o debemos ver, basta ver que O1P es igual a R1 y que O2P es igual a R2. Bueno, ahora, entonces, hagamos O1P al cuadrado, O1P al cuadrado acá, por Pitágoras, es, ¿qué es? X al cuadrado, a ver si estoy bien, no sé cuál de los dos tenía que mirar primero. Bueno, es X al cuadrado más NP, sí, NP al cuadrado. Este es el fácil. Y esto es X al cuadrado más, y acá lo alcanzan a ver, acá está el NP, es raíz cuadrada R1 cuadrado menos X cuadrado al cuadrado. Y esto obviamente se cancela raíz cuadrada con este. Acá hace falta que esto sea positivo para que la raíz cuadrada le valga al cuadrado del mismo número. Acá se usa que es positivo. Estamos usando acá el asterisco. Por asterisco, esto queda R1 cuadrado. Entonces, O1P al cuadrado nos está dando R1 al cuadrado, por lo tanto, P está en C1. Y ahora vamos al otro. Hay que hacer O2P al cuadrado, y este que nos da
O2P al cuadrado nos da este. Nos da el D menos X. Ahora falta esto. O2P. Sí, nos da el D menos X al cuadrado. Que era este. Acuérdense de D menos X. Y este es el NP. Y sería el NP cuadrado, que sabemos cuánto vale el NP cuadrado, ¿no? Acá tenemos NP es este. O sea, esto es por Pitágoras también. Por Pitágoras tenemos este pedacito. Acuérdense que D era todo esto era D. Entonces es D menos X al cuadrado más, y esto es NP. Sería más NP cuadrado. Esto es D menos X al cuadrado más, y el NP cuadrado era R1 cuadrado menos X cuadrado. Este era R1 cuadrado, lo teníamos ya, ¿no? Menos X cuadrado. Entonces desarrollamos eso y nos va a quedar bien. Esto nos da, si miramos la definición de X, hay que remontarse a la definición del X, pero cumplía eso. Justamente el X cumplía eso. Acá, por ejemplo, tengo fíjense, una de las ecuaciones la pongo acá y decía X cuadrado menos D menos X cuadrado igual a R1 cuadrado menos R2 cuadrado. Entonces, fíjense que tenemos acá esto, nos termina quedando igual a R2 cuadrado. Implica O2P igual a R2. Por tanto, P está en C sub 2. Entonces, solo queda probar, resta ver este asterisco que pusimos, ¿no? Que es que cierta cosa es positiva. Entonces queda ver esto. Veamos esto. Era el asterisco, ¿no? Esto es lo que pusimos como asterisco. Tenemos que probar eso. Y esto equivale a ver que R1 es mayor que X, ¿no es cierto? Entonces vamos a distinguir dos casos. Primero, el caso en el que D sea mayor que R1. Y segundo, el caso en el que D sea menor o igual que R1. Veamos los dos casos. Entonces digamos así, si D y si D es menor o igual que R1. En este caso, usamos la hipótesis R1 más R2 mayor que D. Bien, entonces, ¿esto qué implica? Que R2 es mayor que D menos R1. Sí. Esto implica que R2 al cuadrado es mayor que D menos R1 al cuadrado, que es igual a D cuadrado menos 2D R1 más R1 cuadrado. Y esto implica 2D por R1, pasamos por acá, mayor que D cuadrado más R1 cuadrado menos R2 cuadrado, implica, bueno, R1 mayor que D cuadrado más R1 cuadrado menos R2 cuadrado sobre 2D. Que esto, si se acuerdan, esto era X.
Entonces hemos llegado acá, por lo tanto R1 es mayor que X. Entonces en este caso, listo. Bueno, es una cuenta fiera, no, pero sale, ¿no? O sea, sale sin nada raro. Y la otra sale más cortita porque vamos a usar esta además. Entonces, para esta usemos la hipótesis que R2 más D, estamos usando las hipótesis de triangularidad, ¿no es cierto? Que R2 más D es mayor que R1. Esa hipótesis que implica que R2 es mayor que R1 menos D. Y esto implica R2 al cuadrado mayor que R1 menos D al cuadrado. Y fíjense que acá tenemos esto, ¿no? R2 mayor que R1 menos D al cuadrado. Que lo tenemos acá. ¿Se ve eso? Sí. Tenemos lo mismo. Entonces desde acá sigue igual. Siguiendo como antes, esto implica R1 mayor que X. Y ahí termina la demostración del teorema, que es un teorema lindo. Cuesta estudiarlo. Cuando llega el momento del examen, siempre hay algunos alumnos que me piden no me vaya a tomar porque es un lío, qué sé yo. Pero los que lo estudian bien lo entienden. Y bueno, lo que se les suele armar un poco de lío es con esto de la suposición, el P y el Q. Bueno, en realidad, yo dije terminó el teorema. En realidad lo que acá terminó la demostración de que por lo tanto P está en C1 intersección C2. Pero hay que aplicar ahora la simetría axial, hay que hacer Q igual a S simetría axial o 1 o 2 de P para obtener el otro punto. Ese era el otro punto. Bueno, y P no podía estar en la recta 1 o 2, ¿no es cierto? Porque si no eran tangentes, ya habíamos visto en el otro teorema eso. Así que por eso Q es distinto de P, ¿no? Q distinto de P, pues P no estaba en 1 o 2. Si hubiera estado acá, digamos, más que el otro teorema no sucede eso. Puede no estar acá porque no cumplirían la triangularidad. Pero está acá por hipótesis de triangularidad. Bueno, entonces lo que decía, por ahí este teorema no es un teorema como para mirarlo una vez y que uno entienda todo y le salga todo, sino que hay que hacerlo, lo tienen que hacer ustedes. Tienen que hacer esto de la construcción, tienen que pensar. Entonces, pero es una idea que en matemáticas se usa mucho, en ecuaciones diferenciales. Permanentemente hacen este tipo de razonamiento. O sea, uno razona si él está buscando la solución de una ecuación y dice, bueno, si X fuera la solución, o sea, y entonces él empieza a encontrar propiedades al X, y cuando le aparecen las propiedades, eso le da una pista de cuál va a ser el X y después comprueban que es el X. Acá es lo mismo. Acá decimos, si P fuera un punto en la intersección de las dos circunferencias, entonces le empiezo a encontrar propiedades, lo bajo para acá y este sería X, ¿no es cierto? Y bueno, y después, gracias a esas propiedades, construimos el P así y nos da bien. Bueno, entonces tendríamos bastante para hacer, pero vamos a dejar acá. El próximo tema vamos a empezar con
ángulos en la circunferencia. Lo que sí, el práctico 2 es muy importante que avancen mucho ahí. Hay mucho de circunferencia y mucho para trabajar. Bueno, espero que anden bien. Hasta pronto.